Hola a todas y todos, esto es Las reglas cambian. Es un podcast donde hablamos sobre edad mediana y perimenopausia. Yo soy Carla Hernández, ginecóloga especialista en menopausia. Y yo soy Vanessa Gómez, soy periodista y coach en menopausia. Y el día de hoy venimos a poner sobre la mesa un tema del cual hemos hablado, pero que no le hemos dado como el tiempo necesario para desarrollarlo, y la verdad es que es un tema que causa mucha controversia y también mucho miedo, que es hablar de la histerectomía. En algunas ocasiones tenemos que pensar y proponer una cirugía para quitar el útero, ya sea de manera planeada, que es lo idóneo, pero también hay veces que tenemos que quitar el útero de manera emergente, urgente, durante un procedimiento. Sobre todo lo asociamos más en procedimientos obstétricos, en donde cuando nace un bebé, ese útero se tiene que contraer y a veces no se contrae del todo y tenemos que quitar el útero porque si no, corremos el riesgo de que esa mujer tenga un desenlace fatal por sangrado, ¿no? Por hemorragia. Entonces, claro que no es lo idóneo, pero a veces sucede. Y aprender a vivir con histerectomía, planeada o no planeada, pues siempre es un poco complicado porque depende un poco también de la personalidad de la mujer y de lo que espera y de lo que el significado que tiene tener ese útero o no tenerlo, ¿no? Y cuando preparábamos este tema hablábamos tú y yo, Vané, sobre también lo que significa la renuncia a poder saber que tienes el poder de decisión de embarazarte o no embarazarte, ¿no? Claro. A mí, antes de entrar a ese tema, me gustaría, como muy rapidito, diferenciar o decir, bueno, en sí, ¿qué es la histerectomía? Porque desde ahí hay algunas dudas, ¿no? Uh-huh. No para las personas que ya la pasaron, bueno, a veces sí, pero quien solamente la escucha, a veces no está muy claro qué es la histerectomía, porque de pronto nos acabas de decir, es cuando retiran el útero, pero hay personas que no saben si el hecho de que les dejen los ovarios también fue histerectomía, o que les quiten los ovarios y les dejen el útero también es histerectomía. Entonces, ¿por qué no puntualizamos eso tantito antes de entrar al otro, sí, ¿no? La histerectomía es un procedimiento quirúrgico en donde nosotros retiramos el útero o la matriz, que es lo mismo. Uh-huh. Si recordamos, en la pelvis nosotros tenemos el huesito del pubis, justo por detrás del pubis está la vejiga, por detrás de la vejiga está la matriz o útero y atrás está el recto. Cuando nosotros hacemos la histerectomía, lo que hacemos es mover hacia adelante tantito la vejiga, el recto hacia atrás, quitamos el útero y frecuentemente quitamos las trompas. Y muy frecuentemente, en mujeres jóvenes sobre todo, dejamos los ovarios y macroscópicamente se ven normales. Entonces, el ovario sigue produciendo hormonas de manera regular. Las mujeres, incluso sin útero, pueden seguir sintiendo como que va a venir la regla, ¿no? Pueden sentir dolor en la mama, o si nos da más por comer o nos ponemos más tristes, como un síndrome premenstrual. Pues las mujeres que ya tuvieron esa extracción de ese útero, pueden seguir sintiendo porque dejamos los ovarios. Hay algunas otras, hay modalidades de esa histerectomía. A veces quitamos el útero y dejamos el cuello. A veces porque es muy difícil, porque ese cuello estaba en buenas condiciones, o sobre todo también en la histerectomía obstétrica, cuando es en el momento del nacimiento de un bebé. Pero normalmente dejamos los ovarios. Hoy en día sabemos que una estrategia para evitar el cáncer de ovario, por ejemplo, que es alguno de los miedos que nos queda cuando quitamos el útero y dejamos los ovarios, es quitar también las trompas. Esa es una buena estrategia. Entonces, hoy en día quitamos útero, trompas y dejamos los ovarios. Si es una mujer en posmenopausia tardía, en donde a lo mejor ya esos ovarios no tienen grande función y tiene riesgo de alguna patología ovárica, podemos pensar en retirar los ovarios, pero no es una práctica, digamos, como tan común, por lo menos con los ginecólogos. Los oncólogos, que tienen otra visión y otra forma de trabajo, ellos sí normalmente también retiran los ovarios. Ok, entonces es muy importante saber que si conservamos los ovarios,
como dices, si veníamos sintiendo estos síntomas en nuestro antes de nuestro periodo, que ya me va a bajar y entonces me sale un barro y entonces tengo ciertos síntomas, es muy probable que aunque no tengamos útero, lo sigamos experimentando porque ahí están los ovarios produciendo hormonas. Y muy importante, la menopausia, la perimenopausia va a llegar en el momento que te hubiera llegado, aunque tuvieras el útero. No que porque te quitaron el útero se te adelanta la menopausia o que te desencadena. Yo he escuchado mucho esta expresión, que te quitan el útero y entonces se te desencadenan un montón de cosas. No necesariamente, no estoy diciendo que no haya casos en los que no suceda, pero seguramente tiene que ver con otras condiciones y con otras variables, no necesariamente con la extracción del útero. Entonces es muy importante decirlo y obviamente Carla nos acaba de decir desde el punto de vista médico y yo les puedo decir desde la experiencia, yo no tengo útero y efectivamente no es que me empezaron los síntomas de perimenopausia después de la cirugía, o sea, pasaron años, ¿no? Entonces, sí, efectivamente no están relacionados. Por ese lado podemos quitarnos al menos ese miedo, ¿no? Sí, y también quitar el útero no hace que los síntomas perimenopáusicos sean más intensos, ¿no? Ok. También depende, que ya lo hemos hablado, depende de un poco la persona, o sea, cómo cada una de nosotras respondemos a esa disminución de hormonas, ¿no? Y entonces no necesariamente porque quitamos el útero nos va a ir peor que si tenemos el útero y de todas maneras podemos tener síntomas climatéricos. 100%. Ahora sí, dicho todo esto, podemos entrar en el tema de, bueno, ¿y qué pasa después de la cirugía? ¿Cómo es vivir sin útero? Y en todo caso, pues, ¿cómo acoplarnos, hacernos a la idea de esta nueva vida? Porque sí hay cosas que cambian, aunque no necesariamente tendrían que ser de manera negativa, ¿no? Empezando por ahí. Lo primero es saber que no vamos a volver a arreglar, ¿no? Que ya no vamos a usar toallas, copa o lo que se use para la gestión menstrual, ¿no? Pero que de todas maneras vamos a seguir teniendo función hormonal y entonces vamos a seguir teniendo síntomas de subidas y bajadas hormonales como lo estamos sintiendo aún y que relacionamos muy bien con el calendario de acuerdo a nuestros días de sangrado, ¿no? Entonces, pero la vida continúa igual. Claro que aquí viene también un aspecto psicológico en el que qué significado le damos a tener útero o no, ¿no? La capacidad de gestar o no, la capacidad de incluso disfrute sexual o no, ¿no? Que también pensamos que el útero es un órgano como muy especial para la actividad sexual, que lo es, pero que no significa que al no tener el útero nuestra vida sexual tiene que cambiar forzosamente. Claro, y es que esas sensaciones están alimentadas por estas ideas preconcebidas que tenemos prácticamente todas las mujeres que hemos crecido en una sociedad como la nuestra en México, a lo largo de la República Mexicana, y me atrevo a decir que al menos en los países de Latinoamérica, en donde está totalmente entrelazado el concepto de mujer con el concepto de maternidad. Entonces, si de la ecuación quitamos la posibilidad de engendrar un ser, porque ya no tenemos dónde engendrarlo, se ve muchas veces trastocado el concepto de mujer que podamos tener de nosotras mismas, y es ahí cuando a raíz de una cirugía como esta se desencadenen temas desde autoestima hasta relacionales. Sí, y también depende un poco de cómo nosotros nos llevamos con nuestra propia menstruación, ¿no? Hay quienes la padecen, hay quienes dicen, pues yo sangro 2 o 3 días y no tengo dolor y la verdad es que la paso bastante bien. Y hay otras que tienen mucho dolor y que realmente es un problema incluso para la vida cotidiana y hasta se pueden sentir aliviadas cuando proponemos la cirugía, ¿no? Sí. Claro que proponer la cirugía obedece a causas médicas, no nada más es también decir, ay, ya no quiero menstruar y ya no quiero útero y ya mejor opérame. Tiene sus indicaciones, por ¿no? Por supuesto. Puede ser por miomas, por sangrados anormales, por lesiones por virus de papiloma humano, pero
pero también como que este duelo de perder un órgano depende de cómo nos relacionamos con nuestra propia menstruación, ¿no? Claro. Y cómo la relación que tenemos con nuestro cuerpo, porque si lo vemos como lo que son órganos que cumplen una función y que al dejar de cumplir la función o en aras de cumplir esa función me están ocasionando algún otro problema o malestar, pues la decisión es, ok, si es lo mejor en términos generales para la situación general de mi salud retirarlo, adelante. Y hay personas que le ponen una carga muy específica, no solamente a sino a prácticamente cualquier órgano, pues porque sienten justo que es una pérdida y que necesitan hacer como un proceso de asimilación de la pérdida de este órgano, y es absolutamente válido. Lo que sí causa más problemas, más allá de nuestro entendimiento, es cuando está basado en esto nuestra identidad. Y ahí sí necesitamos otro abordaje, ¿no? Sí, es importante que nosotros entendamos que el útero es un órgano, que es un órgano de reproducción, pero que también puede llegar a tener alguna función inmunológica, ¿no? En ese sitio. Y nos protege de algunas enfermedades, ¿no? Antes de que lleguen al área de los intestinos y esas cosas. Pero eso es un órgano, no tiene una función cognitiva, no tiene una función emocional, no. Incluso si le vemos el lado positivo, pues también nos liberamos de la posibilidad de embarazo si es que ya no queremos embarazarnos, pero también nos protege de enfermedades malignas como el cáncer en el cuello de la matriz, que es bastante común, o el cáncer en el endometrio, ¿no? O también podemos incluso disfrutar de mejor manera la sexualidad porque ya estamos liberadas y ya no tenemos un útero grande que me cause dolor en la actividad sexual. Entonces, puede tener muchos pros, algunos contras, sobre todo cuando tenemos una buena relación con ese útero, pero la verdad es que si le buscamos el lado positivo, también la podemos disfrutar, vivir sin ese órgano. Y también podemos darle la vuelta, ¿no? Cuando no partimos desde ese punto y cuando nos encontramos en el otro extremo de decir, híjole, es que ya me quedé vacía. Después de esta cirugía me vaciaron y entonces ese vacío con esa carga negativa me hace sentir incompleta. Y eso es algo que necesitamos atender inmediatamente porque tendríamos que empezar diciendo, bueno, incompleta respecto de qué. O más bien creo, y lo platicábamos, es este peso que le damos a la posibilidad o no posibilidad de decidir ser madres. Ojo, porque conocemos casos de mujeres que nunca estuvo en sus planes y sin embargo, al momento de que médicamente necesitan optar por esta cirugía, les pesa. Sí, incluso yo creo que a todas nos puede llegar a pesar, ¿no? Yo sí tengo útero, pero yo a los 40 o 42 años, a pesar de que en esos 40 y 42 años yo nunca estuve en mis planes tener un hijo, pues sí hay cuando llegué a esa edad que sabía que ya mis posibilidades eran casi cero, ¿no? Se iban acercando al cero. Claro que yo también viví un duelo. Me imagino que también esas mujeres que viven sin útero, pues evidentemente tienen que pasar por un duelo de esa pérdida, no solo de la pérdida del órgano, sino de la capacidad de decidir si se quieren embarazar o no, ¿no? Sobre todo cuando se hace de manera más temprana. Y está bien, es un duelo que tenemos que pasar y que es normal y que cada quien lo tenemos que vivir de manera distinta. El problema es cuando se patologiza, ¿no? O sea, cuando ya pasa mucho tiempo, cuando afecta nuestra forma de relacionarnos con una pareja, con nosotras mismas, por ejemplo, en la masturbación, ¿no? Ahí entonces sí tenemos que incluso pedir ayuda para que nos ayuden a procesar de mejor manera ese duelo.
Y por supuesto, siempre regresando al básico de que lo hemos dicho aquí muchas veces, somos más que la posibilidad de maternar, somos más que la posibilidad de estar en pareja o no, somos más incluso que cómo pueda lucir nuestro cuerpo y, si me apuran tantito, de la funcionalidad que puede tener en términos de familia y en términos sociales. Realmente la identidad, si todavía no la tenemos bien cimentada en el valor que por el simple hecho de ser seres humanos tenemos, independientemente de nuestra función en un sistema, nunca es tarde para empezar, y la mediana edad es el momento idóneo para hacer esa tarea de introspección, de aceptación, de amor propio y de abrazar la mujer que somos hoy, con útero, sin útero, con hormonas, sin hormonas, en perimenopausia, en menopausia, en posmenopausia. Es ahora o nunca, hermanas, porque tampoco nos podemos esperar a hacer un trabajo personal de 5 o 10 años para empezar a querernos. Ya tampoco nos podemos dar ese lujo, Carly, ¿no? Sí. Es importante que aprendamos a querer nuestro cuerpo, ¿no? Y como lo hemos dicho, grande, pequeño, alto, más bajito, pero aprender a cuidar, a quererlo, porque eso nos va a dar la pauta de poderlo cuidar de mejor manera, ¿no? Y si necesitan más tips para cómo entrar en el tema del amor propio y el autocuidado, no se pierdan nuestros episodios. Ya hemos hecho algunos que tienen que ver con el tema y sin duda seguiremos hablando de eso más a detalle en los siguientes episodios. Déjenos en comentarios qué es lo que quieren ver por aquí. Y pues bueno, creo que podemos dejarlo hasta aquí, este episodio. Es hora de despedirnos, no sin antes pedirles que nos sigan en nuestras redes sociales, que son Las Reglas Cambian MX en todas las plataformas. También estamos en Spotify y en YouTube. Por favor, suscríbanse y activen su campanita, porque ya saben que a veces se desactiva de maneras misteriosas, ¿no, Carly? Y también pónganos 5 estrellitas en Spotify si es que les gusta este contenido, y compártanlo con otras mujeres y que puedan estar en esta etapa de edad mediana y que estamos llenas de dudas y nos sentimos a veces como que somos las únicas que tenemos estos síntomas, y saber que existimos otras con esos mismos padecimientos de síntomas, podemos hacer mejor comunidad y apoyarnos unas y otras. Así es. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bye, bye.